comisión. Están casi todos los concejales presentes de los distintos bloques políticos. Agradecerle a la prensa, agradecerle al doctor Luis Arias, a cargo del juzgado de lo contencioso administrativo número 1, perdón. Muchas gracias, doctor, por estar aquí presente, por acompañarnos. Sé que tiene una ardua tarea por delante. Sabemos que está investigando sobre esta temática tan resonante que es el tema de las víctimas fatales a causa de la catástrofe. Esta comisión está investigando al respecto y bueno, queremos saber la verdad de los hechos y lo hemos convocado aquí fundamentalmente para tener un diálogo, para poder preguntarle al respecto de la investigación que usted está llevando adelante. Así que, bueno, le queremos agradecer que esté aquí presente y queremos establecer la modalidad del diálogo, que los concejales les puedan preguntar sobre la investigación que usted está realizando. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido y damos por abierta la reunión de comisión y le pedimos una breve introducción para dar comienzo. Bien, bueno, hacemos un poquito de silencio, por favor, así escuchamos al doctor. Como ustedes comprenderán, hay muchos datos que no puedo revelar. Les agradezco ante todo el diálogo, la posibilidad de intercambiar opiniones, información, de conocernos en algunas oportunidades, porque no hemos tenido hasta el momento ocasión de tener un diálogo. Hay información que yo no puedo revelar porque estoy dentro de una causa judicial y hay otra que la tengo que poner en condicional, porque si no estaría prejuzgando. Con estas salvedades, quiero contarles que el día 5 de abril recibí en mi juzgado una acción preliminar a una habeas data, es decir, unas diligencias de prueba preliminares que inició el defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el doctor Julián Axat, para contrastar la información oficial que se brindaba públicamente respecto a la cantidad de víctimas del temporal con la información que circulaba por distintos medios en la ciudad y que indicaba que la cantidad de víctimas fatales serían muchos más que las denunciadas oficialmente. Por esa razón inicia una habeas data, pero previo a la habeas data inicia unas diligencias de pruebas preliminares. A partir de allí nos dirigimos a la morgue policial ubicada en el cementerio, al hospital de Gonet, a distintos ámbitos tratando al hospital español y otros lugares. Habilitamos días y horas del fin de semana para poder cumplir con las diligencias preliminares que nos requirió Axat y pudimos comprobar que había diversas situaciones que indicaban que las víctimas podrían ser más. Inclusive llegamos a identificar la primera el día lunes 8, las dimos a conocer, fue Juan Carlos García, un caso emblemático por distintas razones. El fin de semana el ministro de Seguridad, el día 6, creo que fue, dio una conferencia de prensa donde nos atribuía irresponsabilidad por haber dado a conocer una lista de personas, supuesta lista de personas fallecidas a causa del temporal y que habían muerto por otras razones, por otras causas. Cuando nosotros en ningún momento habíamos dado nombres, ni listas, ni nada. Nos sorprendió, fue muy duro el cruce del ministro, pero el lunes nosotros pudimos
en principio, por las pruebas que surgen del expediente, comprobar que Juan Carlos García era una de las víctimas. Un hombre que salió con su esposa de su casa, quiso ponerse a salvo en la casa de unos vecinos, fue arrastrado por la corriente. Cuando empezaron a bajar las aguas, su hija lo rescató ya ahogado, lo puso sobre la avenida 32 y estuvo allí 5 horas sin que nadie retirara el cuerpo. Y por esa razón, y según manifiesta su hija, por indicación de la propia policía, que dice que busque una casa de velatorio privada, fue a la casa de Río en 44 y 26, y allí lo velaron y luego lo cremaron. Como cremaron la mayoría de las víctimas que nosotros, de acuerdo a los testimonios, después les voy a contar cuáles son una de las dificultades que tenemos desde el punto de vista registral de las personas. Y allí nos enteramos que la documentación en el registro de las personas la había firmado una médico forense, Liliana Sansone, quien estableció que las causales de muerte eran paro cardiorrespiratorio no traumático, cuando en realidad una persona muerta en la vía pública es una muerte traumática. Así lo establece la ley. Y cuando es una muerte traumática debe abrirse una causa por averiguaciones de causales de muerte, una causa judicial. Y se debe hacer una autopsia de la persona para determinar su causal de muerte. Y tiene que existir una prohibición de cremarlo al cuerpo. Todo esto no sucedió. ¿Por qué? Porque si no, cualquier persona puede darle un par de pastillas a otro, tirarlo a la calle un día de inundación y lo mata. Ya hemos tenido causas donde han ocurrido estas cosas. ¿Recuerdan ustedes el caso García Belsunce? Entonces, estas personas no murieron de causas naturales. Y sin embargo, el certificado de defunción decía que había muerto por un paro cardiorrespiratorio traumático. Y luego, cuando pudimos constatar esa información con el registro de las personas, se estableció como causa inmediata de la muerte un carcinoma hepático. Entonces, aquí nos enfrentamos a innumerables problemas. Yo entiendo a veces la ansiedad periodística en esta competencia por los números. Los periodistas me preguntan siempre, ¿cuántos son, Ariel? ¿Por cuántos vamos? No es este el punto. El punto son los procedimientos que aquí se han usado. ¿Cómo puede ser que una persona que falleció en la vía pública se diga que es una muerte no traumática y que un certificado de defunción diga que falleció por un cáncer de hígado? Entonces, y esta situación observamos de acuerdo a los testimonios, en principio, pongámoslo todo en condicional porque esto aún no se ha cerrado. Se reiteró en diversos casos. Y lo pudimos ir comprobando los días sucesivos. El día martes 9 dimos a conocer otro caso, Reguera. El día miércoles, Oleastro Valvé. Y ya ahí no tuvimos más la causa, por un conflicto de competencia que todos ustedes saben. Y retomamos la investigación por un día más y podemos constatar 2 decesos más que en principio corresponden atribuirlos al temporal. Y con el transcurso de la investigación hemos ido encontrando diversas perplejidades en algunos casos y también irregularidades. Pero yo, para no violar lo que acordamos, porque dijimos que esto iba a ser un diálogo, preferiría más bien que ustedes me pregunten situaciones y yo puedo responderles. Así que los escucho.
Por ahí que nos cuentes, no sé si lo planteaste el tema de la situación que se dio en el cementerio de La Plata, cuando no lo dejaban entrar a funcionarios de jueces, del defensor creo que era Fermín, ¿no? Que nos cuentes cómo se dio esa situación. Bueno, esa situación se da porque habíamos tenido el testimonio. Nosotros veníamos investigando un universo de fallecimientos que se dieron en La Plata, aproximadamente unos 300 entre los primeros días de abril. ¿Cuántos de esos decesos correspondían atribuirlos al temporal y cuántos no? Teníamos el listado oficial de 51, pero teníamos un universo más grande y teníamos irregularidades ya en principio que surgían de lo que habíamos realizado hasta el presente. Pero apareció un nuevo dato. Una persona, un testigo, un jubilado, le dijo que manifestó ver cómo sacaban cuerpos de un desagüe, un conducto muy importante que está sobre la avenida 31, en 68, 31 y 131. Lo cual ya cambiaba esta situación. ¿Por qué? Porque, según su testimonio, este hallazgo había ocurrido el día 7, el domingo 7, después que se había dado la lista de los 51. Entonces ya esos cuerpos, que él dijo que eran 7 y podrían ser 12, según manifestaban algunos vecinos, que posteriormente este testimonio fue ratificado por otros vecinos, ya no podían estar en los 51, porque ya habían cerrado el listado de 51. Tendrían que sumar a los 51. Pero ¿dónde estaban los cuerpos? Teóricamente tendrían que estar en la morgue. Nosotros, para corroborar esta información, el doctor Julián Axat solicita que nos constituyamos en la morgue policial, y así lo hicimos. Primero fue el secretario de juzgado con el doctor Julián Axat y no lo dejaron entrar. Y después fui yo y recibí la misma respuesta por parte del comisario general Pablo Vázquez, según manifestaron las personas que estaban a cargo de la morgue, uno de apellido Marano y el otro no recuerdo, su nombre está en las actas del juzgado, pero no lo recuerdo ahora. Sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Esto creo que es una de las cuestiones graves también. El incumplimiento de las órdenes judiciales. Yo creo que no es la primera vez que ocurre. Ocurrió en otras ocasiones. Ocurrió con el desalojo de Gorina del año 2010, donde también incumplieron una orden judicial. Para sacar un asentamiento de una gente que vivía hace 20 años en ese lugar, que no molestaban a nadie, que tenían autorización de sus dueños, que era Ferrobaires. Le armaron una causa, lo sacaron simplemente porque molestaban al country Gran Bell, o a vecinos del sector, otros vecinos del sector, los echaron. Ahí hubo una orden judicial, y la policía no la cumplió. El comisario Luis Alberto Neider, y siguió en funciones, no tuvo ninguna consecuencia, como tampoco la tuvo ahora acá Vázquez, ni administrativa ni penal, porque no cumplir una orden judicial es un delito, porque la ley debe ser pareja para todos, porque si no también un delincuente se siente en derecho a decir cuando lo van a detener, no, mire, yo su orden no la cumplo, o cualquiera. Entonces, yo creo que no se ha tomado conciencia de la gravedad que tiene esta situación, que son fundamentales en un Estado de Derecho, que se cumplan las órdenes judiciales. Cuando ya no se cumplan las órdenes judiciales, bueno, lo que hay es impunidad. No sé si está respondido. Doctor,
se ha manejado a partir de lo que tanto ANSAT como quizás vecinos o particulares le han acercado, como lo que comenta del ingreso al arroyo o al conducto de 103.068. La normativa municipal en materia de poder de policía mortuoria plantea la constancia de determinados registros en el cementerio y lo que significa el ingreso al cementerio para inhumación o para el depósito, o cuando operan los traslados a sectores de cremaciones o establecimientos de cremaciones. Bueno, pero digo, la pregunta es, debiera estar registrado, porque además en el cementerio existe la declaración de personas. Esta documentación han podido acceder ustedes entre por lo menos el 3 de abril y el 12 de abril. Bueno, en realidad la normativa es una buena pregunta, porque tenemos graves dificultades con el registro de las personas. La normativa es nacional, no es municipal, es nacional, que regula el registro de las personas. Los registros de las personas es provincial, pero la legislación es nacional. En el registro de las personas no está informatizado. Quienes llenan las planillas, ¿cómo funciona esto? A ver, vamos a ponerlo en palabras simples. Fallece una persona, se va con el documento de identidad de esa persona, el médico que constató el deceso firma una planilla que es el formulario 03. Y lo firma, lo hace a mano. Esto es un gran inconveniente. Ustedes saben cómo escriben los médicos. A nosotros tenemos causales de muerte y no sabemos de qué falleció la persona, son todos rulitos, así que no sabemos qué dice. No hay un registro informático. Pero después, respecto del destino final, no queda ninguna constancia. Solo una anotación marginal en ese formulario donde dice retiro Balcarce. Porque puede ser que lo inhumen acá en La Plata, pero puede ser que también lo trasladen a otro lugar. Y de esto no queda constancia en el registro de las personas. Perdón, doctor, ¿el certificado que da el médico es el certificado de función? No, no es el certificado de función. No, es el certificado médico con el cual se hace en un libro de actas debería el registro de las personas. Sí. Pero en el libro de actas hay un protocolo. Ese formulario 03 es el que da lugar al acta que se labra en el protocolo. Entonces, esa planilla 03, si no lleva el documento la persona o es un NN, va acompañado de otro formulario, es el 24, con las huellas dactilares de la persona. Es un NN o una persona que no tiene el documento. Pero esta es la documentación respaldatoria del 03. Si es una muerte traumática, no se inscribe ese fallecimiento si no viene con la orden judicial, un oficio judicial. Que en este caso no hubo. En la mayoría no hubo oficios judiciales. Se entregaron los cuerpos, se autorizaron la entrega de los cuerpos, lo cual es una irregularidad. Los empleados del registro de la persona dejaron constancia de esa irregularidad, que atañe fundamentalmente al fiscal, que es el que estaba de turno. Y esto es otra de las perplejidades, llamémosle, de la causa, porque el fiscal que estaba de turno, donde ocurrieron todas estas irregularidades, es el mismo que está investigando esas irregularidades. Yo creo que el fiscal ya debió ser apartado de esta causa. El fiscal además que nos ha negado la información. Nadie puede negar la información a nadie, porque es pública. Es información judicial, salvo una reserva por alguna causa fundada, es pública. Así como yo vengo a ustedes a informarles o cualquiera, esa información es negada. Y entre las cuestiones que se nos ha negado es el libro de la morgue. El libro de la morgue. Pero ahora yo quería contarles que en el registro de las personas no queda sentado cuál es el destino final.
Por ejemplo, yo quiero saber cuántas cremaciones hubo. Son muchas, de acuerdo a los testimonios. La mayoría fueron quemados. No lo tengo en el registro de las personas. Lo que hace el registro de las personas, una vez que ese formulario 03 es completado por el médico, que tiene la documentación respaldatoria, lo vuelca al protocolo, que es el libro de actas, y luego emite el certificado de función, donde solamente figura la causal inmediata, que casi siempre es paro cardiorrespiratorio, no traumático, o traumático, si murió de una forma violenta o como en este caso, no por causas naturales. Entonces se da lugar, se asienta en el acta y se expide el certificado de función. Y para la disposición del cuerpo emite una licencia de inhumación, que es la constancia que queda en el cementerio. Pero no necesariamente esa licencia de inhumación puede venir acá a La Plata, puede ir a otras jurisdicciones. Todos los cementerios privados están fuera de la jurisdicción de La Plata, o los lugares de cremación están fuera de La Plata. Ahora, a partir de lo que usted dice, Y eso nos queda constancia en el registro. a partir de lo que usted dice, como una prueba fundamental el cuerpo, a partir de una cremación, ¿cómo puede llegar a usted a determinar con todas las pruebas que tiene para poder llegar a un dictamen si esa persona realmente falleció por la causa traumática o no, al no tener lo fundamental que es el cuerpo, ¿no? Todos los medios de prueba, el cuerpo no es el único modo de prueba, sino habría que realizar inhumaciones permanentemente. El registro de la persona, en muchos casos lo dice, gracias, lo dice. Por ejemplo, en el caso Reyes, que fue uno de los que nosotros dimos a conocer, decía claramente, surgía cuando tuvimos el día lunes ya no recuerdo el número del día, pero nos volvió la causa, tuvimos un día, nosotros fuimos a buscar la información al registro de las personas, en el propio registro figuraba por muerte por sumersión, asfixia por sumersión. Entonces esa persona, obviamente, y más los testimonios de los parientes, de los familiares, de los vecinos, y acá es fundamental que la gente, que los vecinos se animen a dar su testimonio. Muchos tienen temor de estar envueltos en un trámite judicial, donde hay una tensión, donde no estamos todos de acuerdo que esto se investigue, porque esta es la realidad. Entonces hay tensiones públicas, tensiones políticas, y la gente tiene temor. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero el testimonio, hoy, sin los cuerpos, es fundamental el testimonio de la gente. Doctor, ¿y el Estado municipal puede favorecer a generar cierta confianza o promover el testimonio de los vecinos? Claro. ¿De alguna campaña de concienciación o de discusión en medios masivos? Es un poco lo que estamos por aprobar en la próxima sesión. ¿Estaría de acuerdo en eso? ¿Ayudaría? Sí, por supuesto que ayuda, todo ámbito de investigación ayuda. La justicia nos manejamos con recursos muy limitados, no tenemos la posibilidad de llevar adelante muchas pruebas porque no tenemos los medios para hacerlo y a veces se complica realizarlo. Por eso todo ámbito que se haga de investigación es bienvenido. Y además es brindar confianza a la gente para que pueda hablar, para que pueda expresarse, tanto lo que se haga aquí como lo que se haga en el Senado de la provincia o en la Cámara de Diputados también, que hay una concesión. ¿De qué otra manera el Estado municipal puede colaborar con esta investigación? Además, la información que actualmente no ha brindado, además de discutir esto por los medios, o ya ha brindado toda la información. No, nosotros todavía no tenemos información, por ejemplo, nos falta el libro de la morgue. Es policial, pero de ahí también funciona en el cementerio. Es un libro fundamental porque ahí se han anotado fallecimientos, decesos. Yo no tengo el libro, pero tengo las fotografías que me lo han suministrado algunas personas.
donde figuran fallecimientos que no están en el registro de las personas y que nosotros teníamos como personas desaparecidas nuestros registros. Este es el libro, está muy oscuro. Acá figura BMA, que suponemos que es víctima, es un código interno que tiene el libro de la morgue. Este libro nosotros no lo tenemos. Aparentemente lo tiene el fiscal, que se ha negado a dar información en la causa judicial. Entonces, es un enorme problema. La documentación, los certificados de inhumación que pueda tener el cementerio local son muy importantes. Son muy importantes y si ustedes pueden recabarlos, para nosotros sería de gran utilidad. Pero juntamente con este libro, que no depende de ustedes, sino aparentemente lo tiene el propio fiscal Condomía Alcorta secuestrado y no podemos acceder a él. ¿Y usted, doctor, lo requirió al cementerio Claro. municipal? Tenemos sí requerimientos, yo no sé si, miren, hemos librado tantos oficios que no recuerdo puntualmente, pero temo que sí, creo que hemos mandado oficios al cementerio. A todos los cementerios también de otras jurisdicciones. Sí, la respuesta de los cementerios le mandaron, mandó el oficio y... El de La Plata no recuerdo, no recuerdo el de La Plata. Doctor, una pregunta, porque se habla en algunos casos de dudas respecto de las muertes, pero también, según versiones periodísticas, desaparecidos. ¿Esos desaparecidos cómo surgen? ¿Hay, me imagino que declaración de familiares, o tiene que ver con vecinos, con el barrio, qué? Y si hay determinados casos que podamos estar hablando más concretamente de desaparición. El día viernes 5 de abril, cuando comenzábamos a buscar información un poco en la nebulosa, porque no sabíamos bien hacia dónde orientarnos, simplemente yo cumplía las pruebas que me requería Julián Axat, pero no tenía una idea clara de lo sucedido. Tuvimos una reunión, fuimos al hospital San Roque de Gonet para intentar constatar ahí como una prueba de lo que podría ser la documentación de otros hospitales, como una muestra, qué era lo que había sucedido, porque además tiene una morgue el hospital Gonet. Entonces nos encontramos con registros muy dispares. Un libro policial donde se registran los hechos traumáticos, un libro de guardias o showroom, un libro, un listado de occisos que no se indicaba la causa y las historias clínicas. Todo esto escrito por el policía y los médicos. Imagínense qué difícil armar este rompecabezas. Estuvimos un largo rato inspeccionando esta documentación y en ese momento llegan dos policías de la DDI La Plata a buscar una información de una persona desaparecida, Aguirre. Y empezamos a cotejar con una planilla de personas fallecidas, desaparecidas, encontradas. Nos comentaron que este listado había sido confeccionado aparentemente por la DDI a través de los llamados al 911. Como no nos coincidían los datos, seguíamos tratando de armar ese rompecabezas, lo llamamos por teléfono al fiscal, se hizo presente el fiscal, con el listado de los 51 víctimas que había ya anunciado el Ejecutivo Provincial. Y luego de la reunión los policías se van y me dejan la lista. En esa lista había 23 personas desaparecidas. El ministro había anunciado una el día anterior. No, perdón, el día posterior anunció una. Y había 23 en ese listado. El ministro anunció, el ministro Casal, Anilda Godoy,
que luego apareció quemada en un terreno, ¿no? Nosotros teníamos 23, que no eran Isla Godoy. A esos 23 empezaron a sumar distintos vecinos, que estaban trabajando independientemente y organizadamente. Y a partir de ahí nosotros confeccionamos un listado de personas desaparecidas. Pero al menos, que lo dimos a conocer hace pocos días, de esos 26 que dimos a conocer hace pocos días, 10 personas están en el libro de la morgue como fallecidas. Pero no, los otros 16 no tenemos otras noticias. Pero surgen del listado de la propia policía y de los vecinos. Por eso nosotros lo dimos a conocer para poder obtener más información. Fundamentalmente a partir de los testimonios de los vecinos. Ya estamos obteniendo varios testimonios. O sea que hoy hay 16 desaparecidos. Sí. La lista se redujo a 16. Es 10 personas de esos 16, de esos 26 que hemos dado a conocer, están fallecidas, están en el listado, supuestamente, lo tenemos que corroborar cuando tengamos el libro de la morgue. Pero en principio lo que surge, la fotografía de los libros que nosotros tenemos en nuestro poder, esas personas estarían fallecidas. Y no están en los 60 que anunciaron. No, bueno, no lo sabemos, pues no sabemos quiénes son los 60. Este es otro problema. No se El están Poder Ejecutivo cotejando da números genéricos. A mí no me gusta hablar de números, me gusta hablar de individualidades. Es decir, ¿quiénes son? Yo doy a conocer, digo, yo estoy investigando este universo. Tengo constatados estas personas y las pruebas son estas. Pero, ¿cuáles son las 37 personas que anunció luego el gobernador? ¿Alguien lo sabe? Porque ahí en esas 37 puede entrar cualquiera. Se puede solicitar. Capaz están. Podemos agregar. ¿Hay alguna investigación de que hubo Y el fallecidos de libro de la menores de edad muerte. en la investigación del 2 de abril? Sí, hay mucha información, pero ninguna que se pueda corroborar precisamente. Hay algunos casos que los dimos a conocer para ver si podemos obtener más información, pero no se puede corroborar con fehacientemente. Sí. Una que vos hablabas del tema, las dos, pero no con la denuncia de los vecinos. Se supone que un familiar, un vecino, cuando ve, ya sea en la vía pública o en la casa o en otro lado, un fallecido, lo primero que hace es llamar al 911. Si algo que pasa un patrullero por ahí, ¿qué puede pasar? De hecho hay denuncias de vecinos que han denunciado le han dicho al patrullero y esa denuncia no fue trasladada a la sede judicial o duda que haya trasladada primero a la notaría y después a la sede judicial. Si ustedes o el juez de turno o el fiscal vieron en la 911 para saber la cantidad de denuncias que hubo y los nombres y apellido y lugar donde denunciaron para cotejarlo. Y el otro es que ya ha salido público, ¿no? ¿Qué impresión tenés vos de muchos vecinos que han perdido familiares que dicen que no denuncian porque desde algún lugar del Estado, de la comisaría, sea la morgue, le dijeron que como era un fallecido traumático, se iba a tener todo un procedimiento judicial que iba a tardar mucho tiempo, entonces le aconsejaban que busque un médico amigo para que le firme el certificado de función como no traumático y que hoy tienen miedo de ellos, si lo denuncian, quedar ellos metidos dentro de una maraña judicial o dejar en una situación muy compleja judicialmente a un médico que por ahí es familiar o amigo de la familia que le hizo un favor irregularmente. Sí, efectivamente, hubo una cuestión, un estado de necesidad, podría decirse, de acuerdo a los relatos de los parientes de las víctimas, algunos están expresados en el expediente. Esta situación, como el caso García, estar 5 horas después, esta chica realmente, yo admiro su valentía, ¿no? Cruzó toda la ciudad caminando, porque no podía ingresar con su auto, con el agua, lo sacó a su padre, lo llevó a una rambla,
Y estuvo 5 horas, lo fotografiaban, lo filmaban, pasaban camiones del ejército, pasaban la morguera, pasaba la policía científica, nadie levantaba el cuerpo. La misma policía le sugirió que fuera a buscar una casa funeraria. Esto es un relato que se repite. Claro, en algunos casos, en este caso firmó una médica de policía. Pero en otro caso, firmaron parientes del propio fallecido, médicos. O un médico de cabecera, que la gente no quiere comprometerse. En otros casos la gente está convencida. Nosotros hemos podido ver en los barrios, por ejemplo, el caso de algún menor que nos han comentado, y que bueno, pero ustedes llamaron a la policía, llamaron al 911, sí, vino el patrullero, dice, vino el patrullero. Y la gente cree que con eso ya está, ya se oficializó todo, ¿no? Todavía no, mucha gente no salió de sus dificultades, ni de sus traumas. Todavía está en una situación traumática. Entonces yo creo que es cuestión de esperar un poco a que la situación se estabilice, y yo creo que los testimonios van a empezar a surgir. En ese tema, doctor, cuando por razones entendibles o no, por lo que explicaba Gastón, los testimonios pueden venir de vecinos, ¿ustedes lo toman? Sí, claro. ¿De familiares? Sí, claro. Sí. Sí. Todo testimonio aporta. Miren, en una situación donde lamentablemente no podemos confiar en la información pública, pues ya quedó demostrado que se dio una información que no era real, donde se nos negó el ingreso al registro de las personas. En la localidad de Berisso lo cerraron directamente para evitar que entremos. Y hasta quisieron poner a la policía en contra del juez para que no podamos cumplir la orden judicial. Y tuvimos que secuestrar la documentación. En un contexto donde la morgue tampoco quiere dar información y no nos permite inspección. En un contexto donde están falseadas las causas de muerte de las personas en la documentación pública. Donde tenemos personas fallecidas en principio en el libro de la morgue que no están en el registro de las personas. Frente a todo este caos, es más confiable el testimonio de los vecinos. Lo más confiable es el testimonio de los parientes y los vecinos. No, porque hay casos, como usted decía, donde la complicidad familiar, por decirlo de alguna manera, o el procedimiento para no ir a la morgue y poder acelerar o disponer más fácilmente del cuerpo. Se ha dado situaciones, como bien dice usted, que hay inhumaciones en el cementerio sin certificado de defunción y obviamente sin estar en el registro de las personas. Y hay certificados de defunción que tampoco están en el registro de las personas. Con lo cual empieza a haber en algunos casos temor y miedo por procedimientos que sabemos no están sujetos al derecho. Que no son los casos de haber convalidado un procedimiento irregular, por cierto, sino de haber inhumado, exhumado y hasta cremado. Por eso hay vecinos que se animarían. Bueno, sería muy importante que lo hagan. En ponerse en contacto con las partes o declarar espontáneamente. Toda información ayuda. Doctor, durante esos días había varias fuerzas de seguridad diferentes acá en La Plata. ¿Cómo es el protocolo de actuación cuando cualquier vecino o cualquier fuerza de seguridad encuentra un cuerpo tirado en la calle? ¿Qué es lo que debe hacer? Hay que dar aviso a la autoridad policial. Se debe preservar el cuerpo en la morgue. Debe haber debe haber peritos forenses que hagan la autopsia. Se debe abrir una causa sobre averiguación de causales de muerte, una causa penal.
y luego, una vez constatado las causales del deceso, el juez penal o el fiscal, en su caso, tiene que librar un oficio al registro de las personas. Con ese oficio se expide la licencia de inhumación para que se pueda disponer del cuerpo. Ese es el procedimiento. Y de esos procedimientos, ¿cuántos hay realmente hechos? Y 60 por lo menos. No, porque muchos están dentro de las casas. No, ni siquiera los reconocidos oficialmente han tenido ese procedimiento. Yo diría que hay 2 casos. O sea, O 3. En 2 casos se cumplió solo todo este protocolo de gente Sí. encontrada en vía pública. Sí. Así, muertes traumáticas. Algunos que fueron trasladados al exterior, con el oficio judicial, y en otro caso que se ha hecho una autopsia, pero en la mayoría de los casos no se ha hecho autopsia, ni ha habido oficio judicial. En las instituciones de salud que usted ha requerido, tanto públicas o privadas, Perdón, una cosita más. En el registro de las personas no queda plasmado, solo en la documentación respaldatoria, pero no en ninguna planilla queda plasmado la existencia de la orden judicial. Lo cual también dificulta. ¿Cierto? Yo creo que si algo tiene que surgir de todo esto, tenemos que rever las prácticas tanatológicas, tenemos que rever cómo se realizan, cómo se codifican las causales de muerte, qué protocolos hay, cómo se expresan en una planilla. No puede el médico de puño y letra poner la causal porque no se entiende, tiene que por lo menos un código 01, 02, 03 y otras causales. Ahí la excepción tiene que ser escribirlas. Tiene que estar tabulado, tiene que figurar cuando hay un oficio judicial y cuando no hay un oficio judicial. Tenemos que poder saber dónde fue a parar ese cuerpo, porque si hay que exhumarlo, tenemos que saber si fue cremado o no. Tenemos que saber si es posible exhumarlo en caso de dónde está, dónde fue dispuesto, en el cementerio local, en algún otro lugar. Esto no está en el registro de las personas. Por eso creo que la situación se presta mucho caos, mucha confusión. Doctor, usted No dijo... está informatizado, y eso es otro problema. Yo te estaba preguntando a las instituciones públicas y privadas que has requerido para ver las causales de muerte que pudo haber habido como consecuencia de esto, si has recibido la información, si no la has recibido, cómo... Se ha recibido información, sí, se ha recibido información, pero muy poca, digamos. Estamos procesándola, pero mucha información no se ha recibido. Sé que ante esta realidad, digamos, no alcanza ni con el registro que tenga el registro de las personas, ni con el libro de la morgue. Es fundamental los testimonios de familiares, directos, digamos, para poder avanzar en la investigación. Sí, fundamentalmente. Doctor, usted dijo, no están todos de acuerdo en que esto se investigue recién. La verdad que a uno le cuesta muchísimo entender las razones por las cuales no quisieran esto. ¿Usted a qué atribuye que no todos quieran que esto se investigue? No lo sé. Yo lo que puedo decir es que hay resistencias por parte del Poder Ejecutivo Provincial. Y quedó evidenciado en la falta de información, la información que se nos ha negado, tanto al registro de las personas como en la morgue, y las respuestas a los oficios que nosotros hemos librado. Por ejemplo, a bomberos. No se han informado nada. Entonces, hay resistencias, hay negativas, y no tengo problema en decirlo, del Poder Ejecutivo Provincial, que no está dispuesto a entregar la documentación necesaria para que la verdad salga a la luz. Y no hay nada de cierto en eso, que hay una voz popular que dice que si el número de víctimas supera tal número, tienen que hacer todo eso. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo, la verdad, salvo que haya alguna norma que desconozca, Claro, nosotros buscamos y no encontramos. cosa que puede ocurrir, ¿no? A veces uno no conoce todas las leyes. Deberíamos conocerlas, pero la realidad es que no las conocemos. El concejal Fernández, quería hacer una pregunta. Sí, ahora termina. Está terminando. Hay leyes, sí.
que vinculan frente a ciertas catástrofes, hay actividades de fomento a través de un fondo que maneja el Ministerio del Interior de la Nación, pero por actividades, por rubro, no con relación a las personas. Hay una ley, cuyo número no recuerdo, es una ley vieja, nacional, vinculada al sector agropecuario, que tuvo origen en inundaciones en el interior del país, y otra de fomento a las actividades comerciales e industriales. Estas leyes sí existen, pero no establecen un número, hasta donde yo recuerdo, un número de víctimas, porque además, como reitero, no es que tenga que ver con las personas, es una actividad de fomento o de reparación hacia las personas, sino por actividades. Dos preguntas. Sí. Hola. La primera, casos como el de Alejandro Nucitelli, que es un caso, usted sabe, de una persona que muere a causa de la inundación, que está bien hecho con el propio certificado, bien denunciado por el hospital, y se prueba posteriormente que días después, varios días después, muere a causa de la inundación. Casos de ese estilo, ¿ha conocido otro? Una pregunta. Y la otra, ¿ha tenido resultados positivos sus acciones para conocer el nombre del listado de las 37 otras personas fallecidas por otras causas en ese periodo de tiempo? Ese listado de 37 personas, ¿te pudo conocer los nombres? Bien, sí, como Nucitelli hay otros casos de fallecimientos. Algunos de ellos lo hemos incorporado en el listado que dimos a conocer, que estamos investigando. Pero, lógicamente, si uno, no tengo lástima los gráficos, acá no he logrado terminarlos, mañana seguramente en el Senado los voy a poder tener. Hay un hecho que llama la atención poderosamente. La mayoría de las personas que están en el listado oficial, el primer listado oficial, la segunda no sabemos quiénes son, los de 60, no sabemos quiénes son, los de 51 sí, fallecieron en el casco urbano de La Plata en su gran mayoría, y todos, 25 de esos 51, fallecieron puntualmente a las 10 de la noche, según la documentación del registro de personas. Y los otros 22 a las 11 de la noche. O sea, parece que se pusieron todos de acuerdo para morir a la misma hora. Pero es puntualmente esa hora los que están registrados. Y corresponden al día 3. Al día 3. Después no hay más. Dentro de los 51, todos los posteriores no entraron. O sea que, perdón, 2 a la noche. 2 a la noche. Entonces, puede haber sucedido, disculpe, ahora termino de contestarle, puede haber sucedido, todo deceso, no sucede, no es que puede suceder, todo deceso posterior al día 2 no fue incorporado como víctimas, a causa del temporal. No estamos hablando como un Nucitelli que falleció hace pocos días, sino de los que el día 4, 5, 6. Hay que esperar las estadísticas del Ministerio de Salud también, porque hay una gran cantidad de neumonías que pueden haber sido muertes por neumonía y fallecidos en el domicilio, las neumonías, cosas que se extrañan. Hay que ver ese universo de personas. Hay gran cantidad de suicidios también, que yo estimo que excede la media habitual. Entonces hay que investigar causales. Pero el error es haber tomado un criterio netamente policial, penal, de muertes traumáticas para determinar las víctimas. Entonces hay que verlo con un criterio sanitario. Y por eso hay que investigar todas las muertes sucedidas hasta el presente, porque todavía sigue falleciendo en el caso de Nucitelli gente a consecuencia del temporal. Con relación a los 37, esa información nunca nos fue suministrada. Recién hoy, en una presentación que hizo el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, donde acompañó las actuaciones que él llevó adelante, ahí parece que figura el listado. No tuve tiempo de corroborarlo porque la verdad que me abruma la cantidad de cosas que tenemos por relevar.
pero en esa documentación estarían identificadas las 35. Crespo. Sí, no, ahí. Sí, mi pregunta era el horario, ¿de dónde surge? Y es de lo que pone el médico. De lo que certifica el médico. Ahora sí, Crespo. No, dale. Disculpa, director. ¿Y esto que certifica el médico? Se pusieron en penitencia del rincón allá, pero... ¿Hay detectado similitud entre el texto del certificado y la firma del médico hasta en la misma tinta o grafología, por ejemplo? Tenemos copias, no tenemos los originales. No hemos llegado a ese detalle. Estamos todavía mucho más, en un tramo mucho más rudimentario, ¿no? Cotejando los datos por ahora. Pero si se piden esas pruebas, habrá que hacerlas. Perito caligráfico, ¿no? No, Lo que sí, hay un médico que firmó la mayoría de los certificados, que es Marcelo Mensulo, Corresponde, que es médico forense. médico forense, que firmó aproximadamente 46 defunciones en ese día. Marcelo Mensulo. Mensulo, con Z. y de la pregunta era primero. De médicos particulares, ¿sabe para nosotros? Atender. Que no son oficiales. No, digamos, no hemos hecho el número, pero está relevada esa información, pero de los registros que tenemos, porque también hay actas que no tenemos del registro de las personas. Todavía nos falta documentación del registro de las personas, no sabemos qué pasó. Pero tenemos actas salteadas, es decir, tenemos el número 826, libro 2B, 826, saltamos al 29. Nos faltó ahí alguna información que tenemos que, en nuestra base, que tenemos que buscar bien, de nuevo en el registro de las personas, a ver qué es lo que sucedió. La pregunta era, porque no solo por lo que relató hoy, toda la reunión de la comisión, sino en algunas expresiones que ha hecho a los medios, y vos lo has planteado acá claramente con el tema, cuando decir el mecanismo irregular, más allá del desorden que tiene el Estado, el mecanismo irregular de la policía bonaerense, y das el caso, un ejemplo de García Belsunce. ¿Cuánto vos crees, no? ¿Cuánto de autónomo tuvo la policía bonaerense en estas irregularidades y cuánto podía estar sin saber y estar al tanto del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es el responsable directo de la policía bonaerense, porque por todas las irregularidades que nos estás contando, digo, hay responsabilidades políticas, aparte de la responsabilidad administrativa y policial. Bueno, yo creo que la policía, de acuerdo a lo que surge en los testimonios, tomó el control territorial. Digamos, en un fin de semana largo, y lógicamente había mucha gente afuera. Entonces, muchos funcionarios, muchos médicos de la morgue, supongo que habrá habido también funcionarios del Ministerio de Seguridad. La policía toma el control territorial. La policía es quien primero empieza a rescatar, empieza a ver las víctimas. Y bueno, yo creo que algunos han actuado muy bien, ¿no? Pero en general, desde las cúpulas, se recurre a los mismos métodos de siempre. Esto no es nuevo. Nosotros estamos relevando acá, no es nuevo. Son las mismas prácticas de la dictadura militar. Yo he dado el ejemplo reiteradamente de Sofía Carabello, que está presentada en esta causa, hija desaparecida. A mi padre lo mataron un tiro en la nuca y figuraba en el certificado de defunción paro cardiorrespiratorio no traumático, en la época del proceso. Entonces, estas prácticas son las que no se han podido erradicar dentro de la policía. La policía es fuerte en la provincia de Buenos Aires y goza del aval político. Y yo creo que ahí hay responsabilidades políticas. Si un policía impide el cumplimiento de una orden judicial y no tiene ninguna consecuencia, el ministro no ordena un sumario administrativo, él está convalidando tácitamente esa situación. Yo le he pedido personalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, le presenté una nota pidiéndole una audiencia, para que me dé explicaciones de por qué esto sucede.
Porque, en definitiva, el silencio termina convalidando y genera impunidad. Entonces yo quiero que el gobernador se exprese sobre esto. Quiero que diga, no, si hay irregularidades las voy a investigar. Las voy a investigar. Si hay policías que incumplieron sus funciones, van a tener sus consecuencias, sus responsabilidades. Pero hasta ahora lo que tenemos es silencio. Y como dice el viejo dicho popular, el que calla otorga. Yo creo que estas responsabilidades se tienen que hacer valer. Si no, nos convertimos en cómplices. ¿Ningún funcionario de la provincia lo ayudó, le brindó información, se le acercó? No. La única información que así extraoficialmente no, y oficialmente a través de los oficios judiciales han respondido de un modo formal, digamos, no nos ha aportado demasiado en la investigación. ¿Ha pedido usted, más allá de la independencia de poderes, por supuesto, alguna entrevista con el ministro Casal? No. ¿Sobre este tema? ¿José está hablando? Sí, doctor, recién el concejal le preguntaba, en ninguna de las instituciones públicas y privadas no hubo información. ¿Vos tenés una estadística de muerte del 3 de abril al 18 de abril en los hospitales públicos y privados? ¿Hay una estadística de eso? Bueno, todas las muertes deberían estar en el registro de las personas. Sí. Los decesos se registran en el lugar donde ocurre, no en el domicilio que tenga la persona. De modo que si una persona tiene domicilio en Florencio Varela, pero fallece aquí en La Plata, se inscribe en La Plata. Todo lo que los decesos ocurridos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires o de otras jurisdicciones que sucedan dentro del territorio de La Plata tendrían que estar registradas en el registro de las personas. Nosotros tenemos la información del registro de las personas, pero es una información todavía incompleta, como les decía. Pero además, les reitero, hemos encontrado, en principio, de los libros de la morgue, surgen decesos que no están en el registro de las personas. Y todavía nos faltan actas de registro de las personas. O sea que es una información, si bien está bastante completa, la que nosotros tenemos en nuestra base de datos, falta todavía cerrar algunos aspectos. Lo cual, el libro de la morgue es fundamental, porque ahí, reitero, surgen decesos de personas, 10 de las que están desaparecidas, que no figuran en el registro de las personas, están en el libro de la morgue. Doctor, el jueves, por iniciativa del oficialismo, el Consejo va a tratar la creación de un fondo para resarcir las víctimas directamente prácticas. Por la experiencia suya o los conocimientos que tiene usted, por comparar en otros casos, el hecho de haber resarcimiento económico puede llegar a favorecer nuevos casos nuevos o puede ayudar a los que se vecinos presenten los familiares. Claro, esos decesos. La ayuda va a ser para las víctimas fatales. Sí. Solo que esté en el listado oficial. No cerrado, no. No necesariamente. necesariamente. Exacto. Lo que surja finalmente. Eso se estaría tratando el jueves. Sí, lógicamente, supongo que eso puede contribuir, ¿no?, a que se presenten más testimonios. Actualmente no existe ninguna diferencia entre una cosa y otra, estar en un listado o no estar en un listado. Algunos extraoficialmente algunos nos dicen, ¿y qué gano yo que esté en el listado? Lo que arriesgo es mucho y lo que gano es poco. Digamos, gente que hace esta especulación. Hay quien lo hace. Digamos, hay quienes se mueven por el derecho a la verdad, y hay quienes tienen finalidades especulativas.
Doctor, usted dijo algo que para mí es muy grave, que es que esto es similar a prácticas de la época del proceso. A raíz de esto, de estas prácticas, ¿se han acercado organismos de derechos humanos, principalmente a nivel nacional, que tanto han luchado contra en la época del proceso? No en la causa, pero sí nos han prestado el apoyo explícito, personal, pero no se han presentado en la causa. ¿Públicamente lo han hecho? Sí, públicamente, sí. Bien. Es un importante, digamos, apoyo. De todos modos, Vos estás hablando de lo público del comité por la memoria. se han expresado también diversos organismos de derechos humanos, Los hijos. madres, abuelas, hijos. Julián Alzate es hijo. Claro. Hay muchos organismos de derechos humanos que se han expresado. Lo que pasa es que no se han presentado en la causa. Hay un organismo que se ha presentado, que es el CIAC, el colectivo de investigación y acción jurídica, que lo representa Sofía Garaveros, esta abogada de la que hablábamos. Ellos sí se han presentado, han realizado tareas de relevamiento y han hecho una denuncia penal al fiscal Economía Corta por esta situación. Se ha presentado la defensora ciudadana de aquí de La Plata, Montserrat La Palma, y actualmente se ha presentado el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, el doctor Bonical. ¿Cómo está la división de la investigación judicial según Pueblo? En cuanto a competencia. Bueno, está cerrada. La Corte dijo que era competencia contencioso administrativa este aspecto de la vía data. Por supuesto, ambas conviven, se investigan responsabilidades diferentes. Lo que nosotros tenemos, lo que la justicia penal tiene, son fundamentalmente dos causas. Una que es la averiguación de causales de muerte, que está a cargo del condominio de Corta, que es la que existe desde un comienzo y en la cual el doctor Atencio ha planteado el conflicto de competencia, y otra que se investiga el delito de estrago. ¿Cómo? De estrago. Que creo que el fiscal es el doctor Cartaseña. No, Paulino, Cartaseña tiene otra, sí. Jorge Paulino. En complejas, investigaciones complejas, LUFI. Y nosotros tenemos las causas que son contenciosas administrativas, que tienen la finalidad de corregir los registros públicos. Es otro tipo de responsabilidad, que versan sobre un mismo hecho, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues la pregunta final sería, ¿qué podemos colaborar nosotros desde acá? Creo que esa es un poco con algún dictado, alguna ordenanza, publicar alguna información. Bueno, nosotros después vamos a estar, como le habíamos adelantado, votando esta ordenanza que presentó Pedir algo al cementerio. el concejal Tangorra y algo también que aportó el concejal Arteaga, así que me parece que eso va a servir también de mucho, ¿no? Igual hay más Nosotros propuestas. presentamos una iniciativa que está Perdón. en comisión, Sí. es para que el municipio abra, o el consejo, en este caso planteamos un municipio, el Poder Ejecutivo, abra canales de participación para recibir denuncias concretas. Entonces, ante la pregunta del concejal Tangorra, me parece pertinente su opinión, si esto podría ser útil o no en relación a que se van a dar una ayuda, pongámoslo en ese término para ver bien qué será, a los familiares de los fallecidos, de la lista oficial. Entonces, nosotros proponíamos que la municipalidad tome una acción positiva para conocer y para ayudar a la justicia a conocer el resultado. ¿Usted cree que eso es pertinente? ¿Colabora o no Yo colabora? creo que lo más importante está en el terreno de la acción política, de lo cual la justicia somos totalmente ajenos. Ustedes todos tienen algún arraigo territorial dentro de La Plata, trabajan en algún sector de La Plata y esto es importante, están en contacto con la gente. Yo creo que es importante transmitirle a la gente respaldo y tranquilidad para que puedan declarar, para que puedan dar su testimonio en la justicia o acá,
digamos, que no va a tener digamos, las formalidades de una declaración judicial, pero si sirve para esclarecer la verdad, para una orientación, seguir un camino de investigación, bienvenido. Parece que todas esas acciones son muy positivas. Lamentablemente, muchas de las cuestiones que aquí hemos tratado no pueden ser resueltas porque son de jurisdicción provincial. Yo creo que debe haber un cambio profundo en el registro de las personas, por ejemplo. Esto es algo que pertenece a la órbita. Si bien ustedes tienen la delegación acá, bueno, hay que verlo. También, yo les comentaba, hay que revisar todo. Hay una casa de velatorios ahí dentro de la propia delegación del registro de las personas acá en La Plata, que aparentemente no estaría habilitada por la información que nosotros tenemos. Es la casa Gladys Bazán, que figura en el mismo local del registro de las personas. Esto es verdaderamente una irregularidad. En 72, 134 y 135, el municipio tiene la jurisdicción sobre eso, sobre las habilitaciones. Y bueno, eso también habría que investigar. Eso, el cementerio, creo que son todo lo que ustedes puedan recabar y puedan acompañarlo, para nosotros va a ser de muchísimo utilidad. Doctor, muchas gracias. No, por favor. Gracias por su tiempo. No, por favor.